Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la tercera semana de Cuaresma. Jueves de la tercera semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 23 al 28. Esto dice el Señor: Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 94 y el responsorio es: Que no seamos sordos a tu voz. Que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos viva al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice: No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, como sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes.
El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Nos encontramos todavía en la temporada cuaresmal y Dios nos continúa llamando que reconsideremos cómo es que estamos viviendo nuestra relación con Él y con el prójimo y con nosotros mismos. ¿Dónde nos encontramos en nuestra jornada hacia Él? Si estamos escuchando su voz, si estamos dispuestos a recibirlo como Dios se disponga a venir a nosotros, o si ya hemos cerrado el corazón y la mente para no escuchar más, no ver más y no recibir a aquel que viene constantemente a nosotros para reclamar lo suyo y para llamarnos a la vida que se nos da en Jesucristo. Así que estos son los temas de la temporada cuaresmal. Y aquí en esta primera lectura del profeta Jeremías, pues tenemos una crítica fuerte y dura en contra del pueblo de Israel, que ha cerrado sus oídos, que ha cerrado su corazón a Dios. Y dice el profeta Jeremías: esto dice el Señor: esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Aquí Jeremías hace un resumen clásico de la alianza que Dios hizo con su pueblo Israel después que lo sacó con brazo fuerte de la esclavitud de Egipto, y por 40 años marcharon por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero el pueblo de Dios se ha resistido, ha sido infiel y ha desobedecido la alianza a la cual Dios entra con ellos. Y este es un tema constante dentro de la relación entre Dios y su pueblo. Y aquí tenemos al profeta Jeremías, que es el profeta del reinado de Judá en la parte sur. Y esta lectura está dentro del contexto de un sermón que Jeremías ofrece en el templo como una crítica, una condenación al culto oficial de Israel, que ha sido corrompido por introducción de cultos paganos y de adoración a otros dioses, particularmente a una diosa de la región de Judá. Así que Jeremías en esta lectura está ofreciendo una crítica fuerte al pueblo de Israel por su infidelidad, por su desobediencia y por su idolatría. Dice: pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Aquí entra la cerrazón, la dureza de corazón del pueblo de Israel, que a pesar de que Dios es fiel a esta alianza, mandando profetas tras profetas para recordarles, para reprimirles, para corregirlos, pero aún así el pueblo de Israel pues rehúsa, rechaza, le da la espalda al Dios, como en forma de padre o madre que viene tras sus hijos, reclamando lo suyo. Dice: caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. El darle la cara a una persona es comportarse con dignidad, sabiendo de que no tiene uno de nada de qué avergonzarse. Y el darle la cara a una persona es saberse de que uno es recto, que su palabra representa quién es, y de que no hay nada de que me pueda avergonzar. Esto es dar la cara, ¿no? Y dice Dios: y sin embargo me dieron la espalda, ¿no? Y el dar la espalda pues no simplemente es una acción de rechazo, también es una acción de querer escondernos cuando sabemos que tenemos motivo de vergüenza. Sabemos cuando no hemos sido fiel y hemos sido desobedientes a la vida a la cual Dios nos llama. Desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Y con esto aquí Jeremías está diciendo de que Dios ha sido constante, que Dios ha sido fiel a esta alianza, y sin embargo el pueblo de Israel constantemente pues ha flaqueado, ha deslizado en su
compromiso de ser un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo comprometido con la vida a la cual Dios los llama. Y en la alianza que Dios hace con su pueblo Israel, pues condiciona el porvenir, condiciona el que les vaya bien con la fidelidad y la obediencia a la alianza, que es, y por alianza entendemos las leyes, mandamientos, prescripciones que Dios les da a su pueblo, para que se guíen, para que se relacionen entre ellos y con Dios por medio del culto, en esta alianza a la cual Dios los ha llamado. Si yo les envié a mis siervos los profetas un día y otro día, pero ellos no los escucharon. Aquí tenemos la tradición profética en la cual la mayoría de los profetas pues fueron rechazados, muchos de ellos fueron asesinados por el mismo pueblo a quien Dios mandó. Y en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Juan Bautista, también el último de los profetas, que también pues es rechazado, encarcelado y a fin de cuentas pues decapitado por el rey judío. Y a Jesús, pues también en la tradición profética vemos la misma reacción del pueblo que no lo acepta, que lo rechaza y a últimas que lo condena y lo entrega a los paganos, al imperio romano para que sea crucificado. Pues en Jesucristo también tenemos esa misma obstinencia, ese mismo rechazo, esa misma dureza de corazón, lo cual no simplemente esta crítica de Jeremías al pueblo de Israel está limitada al tiempo de Jeremías, sino también esta lectura nos cuestiona a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios? ¿Qué tan fiel estamos siendo a la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo? ¿Qué tan obedientes somos a la dignidad e identidad que Dios nos da, no solamente como pueblo de Dios, sino también como hijos e hijas amados de Dios? Y particularmente en esa temporada cuaresmal, pues son temas de importancia que nos invitan para cuestionar seriamente cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. Dice, yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Otros profetas, como Isaías, dirán endurecieron su corazón, ¿no? Y repito, estas palabras de Jeremías también son dirigidas a nosotros y deben de cuestionarnos, deben de sacudirnos, porque también nos pregunta, ¿cómo estamos respondiendo a la iniciativa de Dios que viene constantemente a nosotros a reclamar lo suyo, a reclamar a sus hijos e hijas para que regresemos a la alianza, a la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo? Dice, tú les dirás, pues todas estas palabras, pero no te escucharán. Ya previamente, en este mismo capítulo 7, en el versículo 16, ya Dios le dice a Jeremías que ni siquiera interceda por este pueblo duro de corazón y duro de mente, porque no lo van a escuchar, ¿no? Y es impresionante que aunque Jeremías quiere seguir insistiendo en la intervención por el pueblo de Israel, Dios le dice, no malgastes tiempo, porque este pueblo no te va a escuchar. Y no voy a escuchar sus cultos, sus sacrificios, porque la crítica que Jeremías describe de Israel es de que el culto oficial ha sido corrompido por la introducción de otros dioses y diosas, a tal punto que aún al nivel familiar, ya esta corrupción ha llegado, ¿no? A tal punto se ha denigrado la religiosidad. Y no es que Dios quiera simplemente un culto perfecto. La crítica del culto oficial de Israel y aún al nivel familiar refleja también pues la corrupción
de la vida personal, de la vida familiar, de la vida moral y ética del pueblo. Y esto es lo que Dios más desea a su pueblo. Por encima del culto, por encima de los sacrificios, lo que Dios quiere son personas, hijos e hijas de Dios, familias, que vivan vidas rectas, que vivan vidas comprometidas no solamente con Dios, sino entre ellos mismos, que vivan la justicia, que vivan la compasión, que vivan el amor, ¿no? No es simplemente un culto lo que Dios quiere. El culto tiene que reflejar la vida que vivimos. No puede haber una contradicción, no puede haber una discontinuidad, no puede haber un espacio entre lo que se celebra en el culto y lo que se vive tanto a nivel personal, familiar como comunitario. Y esta es la crítica fundamental de Jeremías. Hay un espacio, hay una discrepancia, hay una contradicción en lo que el pueblo expresa en su culto y lo que vive, tanto al nivel personal, familiar, como de comunidad. Y esto es, a últimas, lo que Dios critica por medio del profeta Jeremías a su pueblo Israel. Si tú le dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. ¿Es esta nuestra realidad? ¿Es esta dureza de corazón lo nuestro? ¿Es esta dureza de nuestro ser, de ya no querer ni siquiera escuchar, de no querer ver, de no querer discernir y percibir cómo es que Dios viene a nosotros constantemente? ¿Será esta nuestra realidad? Porque es esto lo que nos cuestiona esta lectura de Jeremías. Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ni aceptó la corrección. ¿Cómo nosotros aceptamos cuando Dios nos corrige? Somos como hijos e hijas berrinchudos que simplemente pataleamos y gritamos porque no queremos ser corregidos, porque queremos lo nuestro, porque queremos simplemente lo que nos interesa y no lo que Dios nos propone. También esto nos cuestiona. Ya no existe fidelidad en Israel, dice Jeremías, ha desaparecido de su misma boca. El evangelio de hoy viene de Lucas y aquí Jesús nuevamente está en conflicto con sus interlocutores, particularmente fariseos y líderes religiosos que simplemente no aceptan ni la autoridad de Jesús en su palabra y en sus obras, ni tampoco su identidad de que es el Hijo de Dios, de que es el Mesías, de que es el enviado de Dios, ¿no? Y aquí tenemos una escena donde Jesús expulsa a un demonio mudo. Hoy le podemos decir que Jesús exorciza a este espíritu mudo que está en un hombre y la gente se queda maravillada. Así que la gente reconoce que en estas obras de Jesús hay algo impresionante, pero aún así cuestionan al autor de estas obras, a Jesús mismo, y dudan y después critican y exigen señales para que Jesús confirme tanto su autoridad como su identidad. Dice el Evangelio, en aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló y la multitud quedó maravillada. Así que aquí no hay duda de que la gente que ha presenciado este exorcismo por parte de Jesús se queda maravillada, se queda asombrada. Pero el asombro no significa de que hay movimiento hacia la fe. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Quién es este Belcebú? Belcebú es el nombre de la comunidad o la tribu cananita que habitaban en
la región donde el pueblo de Dios entra después de que es sacado de Israel y llevado hacia la tierra prometida. Así que la región en la cual vive el pueblo de Israel estuvo habitada antes por otros pueblos, y uno de ellos eran los cananitas, y Belcebú pues era uno de los dioses que después, con el tiempo, Belcebú fue definido como conectado con Satanás, príncipe de Satanás, es el título oficial de Belcebú. Y así que a Jesús lo acusan de que lo que él está haciendo, ese exorcismo que acaban de presenciar ellos, porque dudan de la autoridad de Jesús, porque dudan de su identidad, entonces dicen, no, este hombre simplemente nos está engañando y está actuando por medio de Satanás y no por medio de Dios, ¿no? Y aquí pues hay un conflicto y una contradicción, este argumento con el cual quieren denigrar, con el cual quieren acusar y con el cual quieren rechazar totalmente a Jesús por medio de lo que han presenciado. ¿Sí? Y después otros exigían a Jesús otra señal para que comprobara tanto su autoridad como su identidad de quién era, ¿no? Así que no hay forma de complacer a la gente, ¿no? Cuando una persona o un grupo ya está convencido de sus conclusiones, no hay forma de penetrar ese obstáculo mental y en el corazón que han creado, ¿no? Cuando una persona o un grupo ya simplemente están convencidos de que X persona es esto y aquello, por más que demuestren a lo contrario, pues simplemente no lo van a ver, no lo van a escuchar, ¿no? Y aquí entra la pregunta para nosotros, si también nosotros estamos viviendo en esa dureza de corazón, en esa dureza de mente, que ya Dios no puede ni siquiera sorprendernos, de que Dios ya no puede ni siquiera penetrar nuestra dureza para que nos ilumine, para que nos corrija, para que nos llame, quizás nos jale y nos lleve arrastrando hacia donde Dios nos quiere llevar, ¿no? Así que este evangelio, estas críticas también van dirigidas a nosotros. Dice, pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba por casa en casa. Aquí Jesús, con este argumento, está sacando en alto la inconsistencia y la contradicción del argumento de sus interlocutores, de que lo acusan de que él actúa por medio de Belcebú. Entonces dice, pero si ustedes creen que yo estoy actuando de Belcebú y estoy expulsando a un demonio, entonces aquí el reino de Satanás está en conflicto interno. Porque según el argumento de ustedes, utilizo a Satanás para sacar a Satanás. Y esto es una contradicción. Y con esto Jesús deja en claro lo absurdo de la acusación, lo absurdo del argumento de ellos. Y continúa Jesús diciendo, si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Así que deja por los suelos, hace polvo el argumento de sus interlocutores. Y ahora continúa diciendo, ustedes dicen que yo arrojo a los demonios por el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Esto es un dato muy interesante. Esto significa de que esto de expulsar demonios no era propio solamente de Jesús, de que ya en la comunidad judía habían lo que le podíamos llamar hoy en día exorcistas que también llevaban a cabo ese tipo de sanaciones. Lo cual no nos debe sorprender. Por ejemplo, en nuestra Iglesia Católica tenemos la designación de exorcistas que son escogidos y después formados para que lleven a cabo esa función, y que dentro de la Iglesia pues existen exorcistas competentes que asisten en este sacramento, en este proceso de sanación de personas que están poseídas, ¿no? Y que hay muchos
exorcistas, sacerdotes exorcistas que la iglesia reconoce y después pues asigna para que sean asistentes en este proceso de sanación de personas que han sido poseídas. Así que en tiempo de Jesús, Jesús no era la única persona que llevaba a cabo estas expulsiones de demonios. Y Jesús afirma y confirma de que hay otros. Y que por tanto, si estos otros exorcistas que son parte de la comunidad del pueblo de Dios llevan a cabo estas expulsiones, ¿en nombre de quién? ¿Con el poder de quién lo hacen ellos? Entonces, ellos mismos los descubren y los acusan a ustedes en esta acusación que me hacen a mí, Jesús les dirá. Ellos mismos los acusarán de que es por el poder de Dios que se lleva a cabo ese tipo de sanación, ese tipo de exorcismo. Por eso, dice Jesús, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y esto es una declaración importantísima. El hecho de que Jesús está arrojando demonios, expulsando demonios con el poder de Dios, no simplemente es igual a lo que otros exorcistas hacen, sino que en Jesús este tipo de exorcismo, esta acción, esta obra de Jesús está revelando, está inaugurando el reino de Dios ya en su persona. Y esta es una declaración que debe de haber dejado a sus interlocutores pues anonadados, ¿no? Porque el reino de Dios es lo que tantos profetas hablaban y esperaban. Y aquí en este hombre, Jesús el Nazareno, pues ya se está inaugurando. Y esta expulsión de demonios, este exorcismo, pues es un testimonio de que el reinado de Dios ya está activo. Y que por tanto el rechazarlo es excluirse. No que Dios te excluya, sino que uno mismo se excluye cuando cuando cierra el corazón, cierra su mente, cierra sus vidas a lo que Dios está haciendo. Así que para percibir, para aceptar y para identificarnos con lo que Dios está haciendo en Jesucristo, con lo que Dios está haciendo entre nosotros hoy en día, se requiere tener el corazón dispuesto, la mente abierta, vidas dispuestas a escuchar, a ver, a recibir y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros y por medio de nosotros para que este reino se haga realidad. Y finalmente Jesús cierra este evangelio diciendo de que la invitación que Dios nos hace en Jesucristo, el llamado que Dios nos hace, no puede haber puntos medios, no puede haber timidez, no puede haber estar a medias o tibio. Para Jesús o es un sí o es un no. El llamado que Él nos hace a ser parte de esta iniciativa de Dios que está inaugurando su reino en este hombre llamado Jesús el Nazareno. Dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. Bueno, ¿quién es este hombre más fuerte que conquista, que destituye a este hombre armado? Pues es Dios en Jesucristo que conquista, que derrota los poderes de Satanás, del demonio, al instituir este reino que Dios está inaugurando. Y después Jesús cierra, el que no está conmigo está contra mí. Aquí lo deja bien claro Jesús, particularmente en el Evangelio de Lucas. No hay punto medio. O estás conmigo o estás en contra de mí. O es un sí lo que tú das o es un no, pero no te pares en medio de la cerca y te estés balanceando, equilibrando según a donde más te conviene.
O le entras o no le entras. O te las juegas conmigo, o ¿sabes qué? Hacemos la paz y cada quien se vaya por su lado. Y también lo último que dice está conectado con esta exigencia, con esta radicalidad del llamado de Dios para con nosotros. Y el que no recoge conmigo desparrama. Simple y sencillamente. Y son palabras que son dirigidas a nosotros hoy en día. ¿Cómo está tu respuesta a esta iniciativa de Dios que te llama, que viene tras de ti llamándote por tu nombre? ¿Te las juegas o no te las juegas? ¿Te arriesgas o no te arriesgas? Y esa es una respuesta que solamente tú puedes dar. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.